No todos los monstruos se esconden bajo la cama. Algunos visten ropa común, caminan por las calles sin llamar la atención y viven vidas aparentemente normales. Esa historia sucedió en Tlalpan, Ciudad de México, donde un joven llamado Bruno Salgado guardaba un oscuro secreto en el cuarto de servicio de la azotea de su casa. Lo que sucedió ahí es una mezcla de terror, obsesión y un profundo descontrol mental que nadie sospechaba. Bruno Salgado, de 27 años, trabajaba como mecánico en un taller familiar en Tlalpan. Su vida era rutinaria y muy discreta. Vivía con su madre enferma y se dedicaba a sus labores sin levantar sospechas. Para los vecinos y compañeros, Bruno era simplemente un joven callado, amable cuando era necesario y algo retraído, pero con buena reputación. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila se escondía una mente inquietante, obsesionada con lo macabro y lo anatómico. Desde su adolescencia, Bruno mostró gustos poco comunes. Coleccionaba partes de animales muertos que encontraba en la calle, y sus intereses por la anatomía humana fueron aumentando con el paso de los años. Su madre, ajena a lo que sucedía, justificaba esas conductas diciendo que su hijo tenía una mente curiosa. Pero lo que nadie sabía era que esa curiosidad se transformó en una obsesión peligrosa, que lo llevó a convertir el cuarto de servicio en su santuario personal. En ese cuarto, Bruno aislaba sonidos, cubría las paredes con cartón y preparaba un espacio para sus experimentos. Durante horas, se encerraba ahí, alejándose del mundo exterior y dejando que sus pensamientos más oscuros tomaran el control. Con el tiempo, la azotea se transformó en el lugar donde Bruno planeaba y ejecutaba actos que nadie podía imaginar. La primera desaparición fue la de Kevin, un repartidor de comida rápida de 21 años. Kevin era joven, sin familia cercana y con pocas amistades, lo que lo convirtió en un blanco perfecto para Bruno. El mecánico lo observó durante semanas, aprendiendo sus horarios, sus rutas y sus costumbres. Cuando finalmente lo abordó, fue con una amabilidad que nadie esperaba. Le ofreció agua y un descanso en su taller. Kevin aceptó, sin sospechar que esa sería la última vez que alguien lo vería con vida. Bruno lo llevó al cuarto de la azotea, cerró la puerta y desató toda su obsesión con el cuerpo humano. Lo que sucedió dentro de ese espacio es difícil de contar sin estremecerse. Bruno diseccionó con precisión, guardando partes en hieleras y destruyendo otras con químicos que había conseguido en el trabajo. Su meticulosidad era tal que no dejó ningún rastro. La desaparición de Kevin no fue reportada con urgencia. Su círculo social reducido hizo que su ausencia pasara desapercibida y la policía no sospechó nada. Para Bruno, ese fue solo el comienzo. Cada acción se volvió más cuidadosa y su obsesión creció alimentada por la impunidad y el silencio. Entre los siguientes 6 meses, Bruno hizo desaparecer a 3 personas más, todas con características similares. Personas vulnerables, sin redes de apoyo fuertes y prácticamente invisibles para la sociedad. Entre ellas, había una trabajadora sexual,
un hombre con problemas de adicción y un joven en situación de calle. Bruno veía en ellos sujetos descartables, justificando su brutalidad como una especie de limpieza social. Su taller, su lugar de trabajo durante el día, se convirtió en una fachada para sus actos nocturnos. Mantenía su rutina diaria con normalidad, limpiaba las herramientas, arreglaba autos y nadie notaba nada extraño. Pero cada noche, el cuarto de la azotea se convertía en un lugar de terror. Allí, Bruno grababa videos, tomaba notas y hasta hablaba con los cuerpos como si aún estuvieran vivos, buscando comprender su propia humanidad a través de la destrucción. La obsesión mental de Bruno creció hasta rozar lo enfermizo. Comenzó a dibujar esquemas anatómicos muy complejos. Intentaba simular experimentos que veía en libros de medicina y se perdió en una espiral donde la realidad y la locura se mezclaban peligrosamente. Conforme los meses avanzaron, los vecinos empezaron a notar un olor extraño que emanaba desde la azotea, un hedor putrefacto que se colaba por las ventanas y pasillos del edificio. Algunos se quejaron con la administración, pero no recibieron respuestas claras. Otros pensaron que era alguna fuga o basura acumulada. Tomás, un vecino cercano, empezó a sospechar cuando escuchó ruidos extraños en las noches, golpes metálicos, susurros y el movimiento constante en la azotea. Decidió alertar a la policía, pero al principio las autoridades no encontraron nada. El cuarto de servicio parecía vacío y limpio a simple vista. Sin embargo, la madre de Bruno estaba cada vez más ausente, enferma y débil. No salía de su habitación y apenas hablaba. Nadie sabía si estaba al tanto de lo que sucedía sobre ella, o si simplemente se había resignado a la oscuridad que crecía en su propia casa. La última víctima casi fue una mujer que trabajaba limpiando oficinas en la zona. Bruno la abordó con su usual aparente amabilidad, ofreciéndole un descanso y un vaso de agua. Pero ella tuvo un presentimiento y se negó. La miró fijamente y Bruno sintió que perdía el control. Sin embargo, su máscara no se cayó y se retiró sin levantar sospechas. Lo que no sabía Bruno es que la mujer contó lo sucedido a su hermano, quien comenzó a vigilar la casa y el taller. Una noche, al detectar que el olor era insoportable y la puerta del cuarto estaba entreabierta, llamó a la policía. Al llegar, encontraron el cuarto cerrado con llave por dentro, pero al forzar la puerta, descubrieron la horrible verdad. Frascos con fluidos, restos que aún estaban en proceso de descomposición y signos evidentes de violencia. Bruno, alertado por vecinos y policía, huyó justo antes de que llegaran al lugar. No dejaron rastros, solo su locura plasmada en aquel cuarto maldito. La policía inició una intensa búsqueda, pero Bruno parecía haberse evaporado. No se encontró ninguna pista concreta. La madre fue trasladada con familiares lejanos y la casa quedó vacía. Algunos vecinos no querían ni pasar cerca. El edificio adquirió una reputación siniestra. Se filtraron algunas grabaciones que Bruno había hecho, pero fueron rápidamente eliminadas por el impacto extremo que causaban. Usuarios en foros clandestinos comentaban que esas grabaciones
eran más que macabras. Eran la ventana a una mente fracturada y muy perturbada. Los rumores crecieron. Se decía que Bruno había planeado todo desde mucho antes, que tenía un profundo odio hacia la sociedad y que su odio se manifestaba en esos actos atroces. Nadie entendía cómo alguien tan normal podía llegar a ese extremo. Pero, ¿dónde está Bruno? Pues nunca se volvió a saber de él. La policía emitió una ficha roja nacional e internacional. Se cree que pudo haber escapado a otro estado o incluso al extranjero, aprovechando la falta de registros y su habilidad para pasar desapercibido. Algunos vecinos cuentan que vieron luces en la casa semanas después de su fuga. Otras personas aseguran que la azotea seguía oliendo mal durante meses, como si alguien más hubiera tomado el lugar de Bruno. El caso quedó como uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la Ciudad de México, y la historia del cuarto de la azotea se convirtió en leyenda urbana y advertencia para quienes viven cerca. El daño que dejó Bruno no solo fue físico, sino también psicológico para quienes vivían cerca y para las familias de las víctimas, que jamás recibieron justicia completa. Las desapariciones se olvidaron oficialmente, pero nunca en la memoria colectiva. El cuarto de la azotea sigue vacío, pero en las noches, algunos juran escuchar ruidos, golpes o incluso susurros, como si el lugar guardara para siempre el eco de aquel joven mecánico y sus oscuros secretos. Esta historia nos recuerda que el verdadero miedo no siempre está en lo desconocido, sino en lo que alguien común puede esconder, justo encima de nosotros.